Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por habernos escogido, Señor, y apartado para ti, Señor. Gracias, Señor, porque llevamos, Señor, ese ministerio tuyo, Señor, el evangelio del reino. Señor, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a llevarlo con amor, con misericordia, con justicia, Señor, en esa santidad, en esa pureza, Señor, que se necesita, bendito Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has levantado, Señor, para reedificar las ruinas antiguas, Señor, y levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, Señor, los escombros de muchas generaciones, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, en la palabra de hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a mirar Isaías 61. Vamos a leer del 1 al 4. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para su gloria. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, bendito Dios, que es un ministerio. Isaías 61 es un ministerio hermoso y completo. Fue el que llevó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y Él nos ha ungido para llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio del reino de Dios, que implica el cambio de vida para poder participar en ese reino. Ahora, es un gobierno único y celestial, y que regirá en toda la tierra. Y el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y así como hemos aprendido que el reino de la luz es un gobierno el que es traído por el Padre a Jesucristo nuestro Señor, y al recibirlo, que lo podemos leer en Juan 1, 12 y 13. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vemos que nuestro Padre es el que nos trae al amado Jesucristo, y a través de la guianza del Espíritu Santo y estudiando la palabra, caminando en ella, como dice ahí en Juan 5:39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer al Padre y también a su Hijo. Entonces allí en Juan 17:3, miremos a ver qué dice en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermana, entonces ahí podemos decir que es como algo que mal enseñado, porque a nosotros nos enseñaban que la vida eterna era uno vivir tiempos y tiempos y tiempos y estar diciendo santo, 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 santo. Y entonces uno decía,
No, pues que la vida eterna y pasar diciendo santo, santo todo el tiempo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios Aquí el Señor abre, que es totalmente abre la diferente, ¿no? palabra y nos dice, sí. Que son pensamientos que nos colocaron en el mundo para querer no estar en ese reino de Dios, diciendo santo, santo, santo toda la eternidad. Sí, Aquí nos pastor. dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios Dios. verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, pastor. Entonces, también vemos que el reino de Dios, el reino de la luz, tiene fundamentos que lo hemos visto Sí. en las enseñanzas anteriores. Vemos que tiene principios, que tiene una cultura y tiene una doctrina, o sea, una enseñanza del reino. Entonces, cuando caminamos en lo que verdaderamente es el reino de Dios, porque antes nosotros no teníamos como ese conocimiento así, sino que uno entraba, el Señor lo traía a Cristo y uno recibía y empezaba a caminar, pero uno no sabía cómo ni qué. Entonces, a través de estos tiempos de la revelación de la palabra, estamos viendo cómo el Señor está encaminando a su iglesia, ¿sí? Sí, claro. Está encaminando a su pueblo, que la entrada al reino tiene unos principios, tiene fundamentos, tiene leyes, ¿sí? Tiene cultura, y no es como nosotros que entrábamos y bueno, y podíamos seguir en las mismas y solo... Sí, hermana, ese es el gran error que nosotros hemos tenido, y por eso dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y nosotros, por decirlo así, hace 20 años que somos creyentes y pues no sabíamos, como tú lo estás expresando, para dónde ir ni nada de ello. Pero el Señor va revelando y va trayendo esa revelación cada vez que se aproxima su venida, para que nosotros podamos entender todas las cosas, porque cuando nos habían hablado a nosotros de llevar la cruz, ¿sí? Cuando nos hablaron a nosotros de llevar la cruz, no nos hablaron esas cosas, y son primordiales, es algo primordial para el Hijo de Dios, para todos los hijos de Dios, llevar la cruz. Y el Señor lo dice muy claro, que el que no lleva la cruz no tiene parte con Él. El que no se niega a sí mismo no tiene parte con Él, y todo ello. Entonces aquí estamos viendo en Isaías 61 todo lo que el Señor Jesús vino a hacer y todo lo que nos delegó a nosotros como hijos y como discípulos y como amigos, ¿sí? Porque Él quiere amigos también. Entonces sí. nos mandó a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y esto lo vemos también, ministro, lo vemos en la galería, allá en esos lugares donde el Señor nos ha enviado, y vemos cómo esa palabra se le lleva a ellos, y ellos dicen, pero es que a mí nunca me habían hablado de eso así. Es que es muy tremendo, mi hermana, porque, o sea, debemos de entender que nosotros no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes. Nosotros no podemos estar allí en cuatro paredes, hermanos, sino, y yo digo de las cuatro paredes, no solamente la iglesia, sino también la casa. Nosotros no podemos quedarnos en cuatro paredes, hermanos. Nosotros debemos de, y el Señor hace un campo de entrenamiento. Por eso a los discípulos los envió primero los 12. Y entonces ellos tuvieron una experiencia de estar echando fuera demonios, de estar sanando, de estar predicando las buenas nuevas. Y después, cuando ellos venían, el Señor les dice, estaban contentos. Y dice, yo veía caer a Satanás como un rayo, ¿sí? Y después envió a los 72. Entonces, es importante, hermano, que no solamente... o sea, debe haber una transformación en nuestras vidas. Sí, hermanos, debe haberla, porque la palabra de Dios limpia y hace una transformación, pero también necesita, el Señor dice en Mateo 28:19, dice, id y haced discípulos. ¿Sí? Sí, pastor. Entonces miramos que este ministerio del Señor es bien precioso, como lo decíamos al principio, es un ministerio completo. Claro. ¿Sí?
llevarle esas buenas nuevas a los abatidos por situaciones como herencias, como puertas abiertas, todo esto que arrastra el ser humano. La iniquidad, mire hermanos, sí. que tan tremendo el tema de la iniquidad. O sea, todo lo que el Señor ministró y todo lo que uno puede dañar en la vida de uno por la herencia de la iniquidad de los padres sobre los hijos. Eso es tremendo, hermanos, porque aún el mandamiento de Dios dice sobre el hacer imágenes y postrarse ante ellas, y dice que Él aborrece, sí, la maldad, dice, de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, Él es concreto y ¿cuánta gente no está así por la misma iniquidad? Sí, pastor. Y aún la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pastor, porque en esos audios que se han hecho, en Sí. estos programas que el Señor nos ha permitido y nos ha dado y nos ha revelado, la limpieza del corazón, Sí, ¿sí? El corazón blindado, sí. el sello en el corazón de amor, todas estas cosas, porque el Señor le plació en estos tiempos para despertar su iglesia. Entonces estábamos mirando que la palabra de consuelo a los que están abatidos por estas situaciones de herencia, puertas abiertas, y entonces miramos a 2 de Corintios 1:3. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1. Nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo. 1:3, ¿me dices? Sí, pastor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces mire aquí cómo el Padre da esto y le da a sus hijos para que ellos vayan vayan y lo hagan. Entonces a mí me parece tan hermoso el ministerio que el Señor ha dado de Isaías 61. Mira, hermana, que esto es de gracia recibimos y de gracia damos. Sí. O sea, el Padre nos consuela en su misericordia, ¿sí? Para que nosotros también consolemos a otros en sus tribulaciones. Mira. Sí, y es bien bonito porque eso como trae como recompensa, a uno le da un gozo, pastor, porque yo pasé por una situación, estaba muy nueva en el Evangelio, y entonces el Señor me dio una palabra, yo abracé esa palabra, y el Señor la llevó a cabo, y cuando ya pasé ese pedazo, a los días, llegó una señora allí donde yo estaba esperando el transporte, y entonces la vi llorando y le dije, ¿en qué le puedo ayudar, señora? Entonces ella empezó a contarme y era la misma situación que yo había vivido, y entonces ahí estaba el consuelo con la que yo recibí del Señor, con que fuiste para consolada. Consolar a esta persona. Sí, es muy tremendo, bien bonito. Tremendo, sí. Y mira, hermana, que, o sea, es bueno que, o sea, las pruebas, los desiertos, uno los sepa llevar, porque al saberlos llevar uno está siendo consolado por el Señor, y uno va a poder consolar a otros, y no va a salir una amargura, no van a salir situaciones en la vida de uno. Entonces uno debe de entender aquellas pruebas que coloca el Señor, porque lo que tú vivías anteriormente era una prueba que el Señor te estaba colocando, y supiste llevar esa prueba, supiste tomar esa palabra del Señor y caminar en esa palabra segura, y entonces eso fue ya después un consuelo para ti, pero no fue nada de amargura para tu vida. Y esa es la parte importante en la prueba, esa es la parte importante en el desierto, mis hermanos. En lo que estemos pasando, aún de llevar la cruz, debemos de tener en cuenta que estas cosas nos van a servir a nosotros para un futuro, para poder consolar, como dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, oígalo bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, Aleluya. bendito Dios Padre. Eso parece un juego de palabras, pero está bien claro allí. Claro, sí, Sí, es importante. también nos dice ahí en Isaías 61, nos dice que a vendar a los quebrantados, Sí, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón. Allí en Jeremías 30:17, allí el Señor dice que dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahvé, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, la que nadie se acuerda. Entonces aquí vemos que el Señor también es un médico, ¿sí? El Señor es un médico, pues Él había de vendar esos corazones, esas heridas producidas por el pecado y las producidas por las aflicciones, por las penas, que esas son efecto del pecado. Mira, hermana, que el Señor mismo dice que Él hace la herida, pero Él mismo la Sí, sana también sí. igual. Pero mire, pastor, que eso madura a la persona, Claro, ¿sí? claro. Si la persona aprende a tomarla como una enseñanza. Sí. Porque es si no la importante. toma como una enseñanza, entonces, como dijiste, se llena de amargura, de resentimiento, aún se puede alejar de Dios. Sí. ¿Sí? O no progresar, se queda allí. sí. Y por eso es que dice que el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. Eso es muy importante y yo recibo esa palabra para mi vida, hermana, de lo que tú estás hablando acerca del Señor. Sí, entonces vemos toda esta situación a publicar también, dice, En Isaías 61 dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, él también nos dice que podemos, ¿sí? Proclamar, ¿sí? Proclamar la liberación de todo cautiverio. Sí. Y para que se abran esas rejas e inclusive le decimos al Señor Jesús que los llame. Y que el Padre en el nombre de Jesús envía ángeles sacándolos de esos estados. Sí, hermana, ¿te acuerdas? O sea, allá, bueno, el domingo, el domingo, ayer domingo que estábamos compartiendo esa palabra, allá en la cárcel, allá en la galería me decían que el hermano Miguel Ángel ya había partido hace 4 o 5 meses y ese varón tenía unas visiones, tuvo una visión donde él estaba en una cueva y venían 2 policías y le decían a uno que cuidaba la cueva, ¿sí? Le decían, necesitamos a Miguel Ángel y necesitamos que lo traiga ya. Y entonces a él lo llaman de por allá de los lugares donde estaba. Y cuando él ve a los policías dice, me va a entregar a las policías, me va a entregar a esas autoridades. Y entonces yo le pude interpretar ese sueño, decirle, hermano, el Señor lo está sacando de esas cuevas, el Señor lo está sacando de esa cautividad, le está dando libertad de esa cárcel. Y vienen esos 2 policías son siervos de Dios, pueden ser ángeles mismos que están reclamándolo, que los saquen de ese lugar. Mire, pastor, que aquellas personas también que estaban y que hay mucho pueblo de Dios prisionero, ¿sí? En todas estas cosas, pero el Señor da una promesa ahí en Isaías 51:14. Dice la palabra de Dios, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo Yahvé, que agito el mar y hago rugir las ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos. Entonces, aleluya. Sí, amén. Y dice, es una promesa, ¿no? Claro. Para todos aquellos que están prisioneros en diferentes situaciones, ¿sí? Aún las personas que tienen personas prisioneras también. Claro. Proclamen esa palabra y Señor, publicamos libertad a los cautivos. Sí, pronto serán liberados los prisioneros y no morirán en el calabozo, ni les faltará pan, o sea, la palabra de Dios.
¿Por Sí. qué? Porque el Señor es el pan, ¿sí? Él dice ahí en Juan 6:35, Yo soy el yo pan es el pan de vida. Ajá. Entonces mire lo hermoso que es Isaías 61 en el desempeño que tenemos que hacer. Ahora en el versículo 4 de Isaías 61 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y hermanos, y yo decía, ¿cómo será eso? ¿Sí? ¿Cómo será? Uno va a reedificar una ruina, las ruinas antiguas, esos asolamientos. Y yo le decía al Señor, ¿cómo se van a reedificar esos? ¿Cómo? Entonces el Señor decía, o traía a mi corazón, traía de que con la palabra que Él le estaba revelando a los profetas, para que le enseñaran para esa libertad a su pueblo. Entonces, de esas ciudades, de todo esto que nombra allí, de Isaías 61, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces vemos que allí el pecado no solo ata, sino que también esclaviza. Y destruye. ¿Sí? Y también ciega. Sí, claro. ¿Sí? Entonces hay mucho pueblo de Dios y aún que ha sido destruido, que ha sido asolado, que ha estado metido en todas estas cuevas, todas estas situaciones. Entonces, la palabra que el Señor nos está dando en estos tiempos y nos habla a través de sus profetas es esta palabra que está despertando a la iglesia, como decía, y la prepara para el derramamiento del vino nuevo, porque son tiempos gloriosos y también muy fuertes para que el pueblo de Dios vuelva a las escrituras y sea como los bereanos. Leamos, pastora, Juan 15:15. Juan 15:15 nos dice la palabra de Dios: y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces mire que el Señor va quebrantando toda la religiosidad que hay en el pueblo, ¿sí? Ya no es de ahí y ir y contar, y muchos no cuentan, sino que se quedan como en la mitad. Pero ahora el Señor dice, yo quiero que me cuenten, yo quiero ser el amigo de ustedes, yo quiero que me cuenten todas esas situaciones, que me pregunten. ¿Sí? Mira, hermana, que hay algo que bien importante que tú estabas diciendo acerca de que seamos como los bereanos. Es un tiempo que la sana doctrina va a ser dañada, hermanos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 4 que se levantarán, aún que habrá unos apóstatas y que oirán doctrinas de demonios, ¿sí? Y entonces esto es bien importante, que nosotros empecemos a ser como los bereanos, y que el apóstol Pablo, cuando él llegó allá a Berea, Sí. Los bereanos, todo lo que les decía el apóstol Pablo, ellos tomaban el antiguo pacto a ver si era cierto lo que el apóstol Pablo hablaba, ¿sí? Y entonces ellos pudieron recibir la palabra, ¿sí? Porque ellos allí, hermanos, ellos ahí estaban recibiendo esa palabra poderosamente, hermanos. Ahí en Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, yo le digo a usted, ¿sí? Hermano, empiece a mirar las escrituras. Hermanos, yo estaba viendo en ese canal donde dan prédicas en la televisión, hermano,
Y hermano, estaban hablando unas cosas, estaban hablando de pura prosperidad, hermano. Yo dije, uy, no, cómo tuercen las escrituras. Estaban hablando de las mujeres que ayudaron en el ministerio del Señor Jesucristo. Y decía que esas mujeres le ayudaban al Señor Jesucristo porque la prosperidad en ellas era bastante, porque le ayudaban al Señor Jesús. Y eso no lo dice las escrituras. Eso no lo dice las escrituras. Porque este pastor dice esas cosas. Y eso tiene que ver con la prosperidad, mis hermanos. Por eso el Señor está invitando que vuelvan a las escrituras su pueblo, que para eso nos dio Espíritu Santo, porque Él es el que nos abre las escrituras, Él es el que nos enseña, Él es el que nos corrige a nosotros. Entonces hay que hacer como este pueblo, ¿sí? De los bereanos, que escudriñaban las escrituras a ver lo que estaba hablando el personaje allá adelante. Y mira, hermana, cuando tú dices que sobre Juan 15:15, que dice, ya no os llamaré siervos, ¿sí? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver ministros que todavía son siervos, ¿sí? Y no amigos, ¿sí? Porque se quedan en sus ministerios y creen que sus ministerios es lo máximo, aún el apostólico, hermano. Y de apóstoles de nombre y renombre, ¿sí? Pero es importante que el ministerio superior a los 5 ministerios es el ministerio de amigo, hermano. Y eso es lo que tienes que entender, que tú como oveja, aún, hermano, aún como oveja, tú puedes ser un amigo de Dios. No interesa, hermano, si todavía no estás funcionando en el ministerio, si todavía no estás caminando o estás manifestando ese ministerio en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo estoy hablando de iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando de 4 paredes. No estoy hablando de 4 paredes, sino que estoy hablando, hermanos, es de la obra tuya en el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que entiendas que tenemos que avanzar para ser amigos de Dios. Sí, pastor. Porque el Señor avanza con los que quieren seguirlo. Ah, claro, sí, es verdad. Entonces debemos ser esos libertadores como Jesús. Nuestro Señor fue un libertador. Claro, Él vino a libertar las almas. A los cautivos. Sí. Como profeta enseñó y como sacerdote sanaba. Y como rey debía de llevar esa liberación a su pueblo. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que ir llevando el pueblo, ¿sí? A llevar a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera verdad. Sí, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ese sacerdocio, esa obra como rey, de libertar al pueblo, eso también nos corresponde a nosotros, de hablar la verdad. Sí, y libertar a todos los que están esclavos del pecado, porque hay pueblo de Dios que peca, pero... Salvar al salvo. Sí, eso, pastor. Mira, hermana, te quiero decir algo que estamos hablando acá con los hermanos que escuchan. Estoy diciendo que debemos de hablar la verdad. No estoy diciendo que nosotros tenemos la verdad. La verdad absoluta está en el cuerpo de Cristo. La verdad está en el cuerpo de Cristo, pero debemos es de hablar la verdad y no como esas cosas engañosas, hermano, que están hablando aún todavía en el día de hoy con toda esta pandemia que se manifestó y todo ello. Pero eso es lo que el Señor dice en su palabra. Allí dice... En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí está. ¿Sí? Y también lo dice ahí en 1 de Juan,
2:18 también vemos esto, ese espíritu de engaño en estos tiempos, ¿sí? Porque el Señor avisó que venía sobre lo del anticristo, dice, sí. hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces aquí estamos viendo tiempos peligrosos también. Tiempos postreros. Y tiempos gloriosos porque estamos esperando, sí, como decíamos ahora, el derramamiento del vino nuevo. Y entonces, Santo, sí. Por eso el Señor está llamando a su pueblo que se aliste, que empiece a limpiarse. Que ¿sí? despierte. Que despierte, pero la palabra lo está despertando. Acuérdese, hermano, que el despertar es de abandonar la carnalidad, abandonar el pecado. Eso es despertar. ¿Sí? Entonces vemos la iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo y también debe representar el reino que lo que están en oscuridad vean a Cristo como esas réplicas que el Señor nos dice que somos en su pueblo, mostrando las virtudes, las sanidades a aquellos que están presos por el pecado, como la libertadora por medio del libertar todas estas almas por medio del evangelio. Entonces, tenemos que ser... Hermana, perdóname, hablamos un poquito acerca de lo del evangelio del reino que hemos estado hablando anteriormente, como tú lo decías en la introducción. Debemos de entender, hermanos, que aún la doctrina del reino implica sanidades, implica liberaciones, implica, hermano, todo aquello, tanto la doctrina, porque el Señor hablaba, enseñaba, hermanos, y también eran libertados de demonios. Los demonios se manifestaban allí y decían, sé quién eres, el santo de Israel, el santo, el Hijo de Dios. Pero esto tiene que entenderse, hermano, que no solamente la doctrina del reino es solamente hablar, sino que también hay manifestación de demonios, también hay liberación de los cautivos, también hay sanidad, también hay salvación. Entonces, la iglesia de Cristo debe moverse y debe tener ese suave aroma del Señor, ¿sí? Que nos dice ahí en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo Jesús. Cristo Jesús, su palabra, ¿sí? Que va a sacar esa situación, que va a mostrar el pecado, que con la palabra va a ayudar a vendar esos corazones, todas estas situaciones que leímos de Isaías 61:1. Miremos ahí en Proverbios 4:18. La palabra de Dios en Proverbios 4:18 nos dice, ¿qué es lo que dijiste? Mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces estamos viendo esa palabra que está llegando, esa palabra que está trayendo el Señor para llevarla a su pueblo, ¿sí? Para que el pueblo vaya avanzando. Hermana, yo quiero hacer un énfasis en esta palabra, porque no es solamente a los ministros que el Señor les revela, es a todos los justos. Sí. ¿Sí? Pero estos justos, ¿sí? Estos santificados, estos hijos de Dios, hermano, deben estar apartados, deben estar en pureza, deben estar haciendo esa transformación de sus vidas para ser réplicas de Cristo. Entonces dice, mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Sí, porque, sí, pastor, el Señor está llamando a todo el pueblo. Él no se pone en la distinción
en la distinción de que si es ministro, si es apóstol, sino Sí. todo su Sí, pueblo. hermana, es porque, verdad. porque es el cuerpo de Cristo, Claro. ¿sí? No hay uno que sea más alto que más bajo, no, todos allí. Entonces miremos Jueces 5:31. Jueces 5:31 nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Entonces mire lo que tiene que hacer el pueblo. Mire cómo se va a levantar el pueblo con todo esto que el Señor nos está llevando. Eso fue, hermana, el cántico de Débora y de Barak. O sea, Débora era una profetisa, Sí. y a Barak le habían dado la estafeta como juez. Pero bien tremendo, hermanos, porque se hizo, o sea, es como decir el apóstol y el profeta, que van de la mano para hacer esa obra tremenda. Y dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Óigalo bien, ¿cómo son los que aman al Señor? Como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Por qué? Porque ganaron todo eso ellos contra Císara, contra todos los que se levantaron contra Israel. Entonces estamos mirando en el pueblo de Dios. Si el pueblo está caminando en esa luz, sería como una pregunta, ¿no? Miremos en el Salmo 119, 105. El Señor ahí nos habla de su palabra. ¿Qué es su palabra? Nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara y es una luz en nuestro camino. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo y si es verdaderamente está en la palabra. Y el Señor, en la intimidad que tengamos allí, el Señor nos va a dar a nosotros, a su pueblo, la verdad, lo verdadero. Entonces, está viniendo la palabra revelada y el pueblo debe escucharla y debe aplicarla. Claro, ¿sí? hermana. Porque muchos se quedan con el escuchar y no la aplican. Mira, hermana, que en la palabra que el Señor nos colocaba para dar acerca de que la palabra es agua que limpia, y podemos, el Señor mostraba como esa parte donde Él estaba dándole la palabra a sus 12 apóstoles, ¿sí? Y que ahí estaba Judas con ellos. Los otros fueron limpios porque Pedro está diciendo, Señor, no me lavarás los pies. Y entonces él dijo, el Señor le decía a Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el ministerio, ¿sí? Y entonces, digámosle que Judas salió a hacer la obra que él tenía que hacer, ¿sí? Pero Judas estuvo 3 años y medio escuchando la palabra, pero no fue limpiado por la palabra. ¿Por qué? Porque en su corazón tenía la ambición, tenía la avaricia. Y la avaricia es idolatría y él nunca entregó el amor al dinero. Sí, entonces allí la palabra no le fue provecho. Sí, claro, no la caminó, palabra no fue. porque nosotros, como decías, pastor, cuando el Señor con sus discípulos exponía la palabra y esta les daba un crecimiento a ellos, les daba entendimiento para hacer la obra. Allí vemos allí en el Salmo 119, 130. Sí, dice la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Mi boca abriré y suspiré por
porque deseaba tus mandamientos. Entonces esta palabra que traía el amado nuestro Señor Jesucristo, la palabra del reino, el evangelio del reino, esto estaba transformando a estos hombres que estaban en un asolamiento, si lo podemos hablar así. Aún en el día de hoy, hermana, esa palabra transforma también. Sí, pastor, está construyendo, está levantando esos escombros que leíamos en Isaías 61:4. Sí. Entonces, que nos dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mira, hermana, que esto es bien interesante porque así como lo leíamos ahora, que el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros, entonces a nosotros también nos edifican, y esas ruinas antiguas el Señor levanta los asolamientos primeros y restaura nuestras vidas a que estaban arruinadas, porque Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y eso fue lo que hizo en mi vida en todo el tiempo que yo estuve sin Cristo, ¿sí? Hasta que el Señor me encontró. Por eso es que nosotros, cuando ya somos levantados, ¿sí? Cuando estamos reedificados, ¿sí? Esas ruinas antiguas, cuando esos asolamientos primero ya pasan, cuando somos restaurados, podemos hacer una obra de lo que dice Isaías: reedificarán las ruinas antiguas. Entonces, esta palabra que les daba el Señor del reino, esta los despertaba a ellos, los sanaba, los conducía, los alentaba. Era esa lámpara para ellos. Los corregía, los exhortaba. Sí, mi hermana, mira que esa es la palabra, que aún la palabra del Señor, la palabra de Cristo Jesús, nos da fe, nos da esperanza. La palabra es viva, la palabra despierta, ¿sí? La palabra corrige, exhorta, guía, conduce, sana. Y ¿sí? los hacía libres. Sí, claro. Los llevaba al conocimiento del Altísimo, del Padre y del reino, y les traía revelación. O sea que estos 12 discípulos, el Señor los fue construyendo, ¿sí? Incluyendo pues a Matías, ¿no? Sí. Porque ya Judas había muerto, y entonces eligieron a Matías, y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, y Él los iba levantando. Entonces, asimismo, el Señor está trayendo la revelación a través de su precioso Espíritu Santo, y de esta forma, como dice ahí en Isaías 61:4, que lo acabamos de leer, nos sentamos a alimentarnos de la verdadera verdad, ¿sí? En esta forma, con esta palabra que el Señor está trayendo, se podrá reconstruir y reedificar las ruinas antiguas que fueron destruidas por el pecado, por la desobediencia. Todo esto el Señor nos va construyendo de nuevo para que nos levantemos de esos asolamientos, de esos desbastes, de eso que nos destruyó, que nos dañó, que nos estropearon, y muchas veces a muchos derribaron. Claro que sí. Sí, esto lo hizo el enemigo por el pecado. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? De cómo fueron construidos en esos asolamientos. Vamos a ver algunos. Allí en 1 Samuel 22. Entonces ya sabemos que la palabra revelada, esta palabra que está trayendo el Señor, es para reconstruir, para reedificar las ruinas antiguas, para que fueron destruidas todas estas ciudades. Entonces vemos en 1 Samuel 22, 1 y 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él,
Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces aquí miramos toda esta gente que fue asolada, ¿sí? Esta gente que estaba arruinada, que estaba en esos en esos asolamientos. Entonces, estos 400 hombres, entonces David sabemos que era el dulce cantor de Israel, profeta, ¿sí? Y que cantor, era profeta, sí, lámpara de Israel, sí. Y que amaba al Señor y lo sabía adorar, sabía llegar a él. Y amaba la palabra de Dios, caminaba en ella este varón. Entonces miramos cómo fueron construidos estas ciudades asoladas, por decir, a estos hombres. Fueron edificados. Y entonces, ¿cómo será estos hombres que tuvieron espacio en la palabra de Dios? ¿Sí? Allí los podemos ver. Fueron llamados, sí. Fueron nombrados. Miramos, ¿sí? En el versículo 8. De 2 de Samuel, capítulo 23, dice: estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José Baseb, el Tadmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después, sí. Entonces miramos que allí estaba el Señor. Estos hombres aprendieron a tener esa relación con nuestro Dios. Yo pensaba a David en esa cueva con todos estos hombres, ministrándolos, ¿sí? Y esa confianza que él tenía en el Señor, que el Señor lo iba a sacar de todas esas situaciones. Y vemos que de todos ellos va levantando a José Basebet, ¿sí? Que mató 800 hombres en una ocasión. Eso lo hizo el Señor, porque más adelante dice que Yahvé dio la victoria. Miramos en el versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada, que aquel día Yahvé dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Él se llamaba Eleazar, sí, hijo de Dodo. Entonces vemos también a Sama Erarita. Entonces eran hombres de diferentes lugares, no eran solo de allí, sino de diferentes ciudades, de diferentes lugares. Vemos a Sama también. Era Ararita. Dice: después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Yahvé dio gran victoria. Entonces mire que allí nos está mostrando que Dios estaba con ellos. Dios peleaba las batallas por ellos. Entonces estos hombres fueron levantados a través de la palabra, fueron transformados, fueron edificados. Ya esos asolamientos salieron, y vemos que fueron 37, por todo eso fueron 37 hombres. Miremos en el versículo... Mira en el versículo 3, hermana, lo que dice: y 3 de los 30 jefes, o sea que todos eran jefes, 3 de los 30 jefes que ellos traían agua, descendieron. Para que David le dio sed. Entonces ellos querían, ellos vieron que su jefe les pidió estaba agua en esa necesidad, sí. Entonces ellos se fueron, atravesaron todo ese regimiento de los filisteos, todo esto, y trajeron de allá, de la puerta de Belén, creo que era que se llamaba. Lo tremendo es que no les importó si los mataban o no los mataban, sí. Y entonces David se arrepiente,
¿sí? David se arrepiente y dice, uy, no, ¿cómo yo voy a tomarme este agua sobre que estos hombres, estos valientes, estaban poniendo su vida para que, y por un deseo mío de mi corazón? Sí, entonces, tremendo. Sí, bastante. Hombres arrojados, ¿sí? Sí. Sin miedos. En el versículo 18, allí podemos ver Y a Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Luego miramos allí a Benaía. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Capseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Entonces, seguimos, ustedes pueden leer todo este capítulo y allí ven todos aquellos hombres cómo fueron levantados. Y que entraron como en el punto de que estaban amargados, endeudados, y ya pues no dan un peso por ellos. Sí, entonces afligidos. ¿Cómo fue todo eso? Sí. Una ciudad asolada, como dice Isaías, reedificarán las ruinas antiguas. Esto lo hizo David, esto lo hizo el Señor Jesucristo. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, ¿sí? En esta generación, como dice que David sirvió en su generación, el Señor sirvió y nos abrió la puerta. Ahora nosotros tenemos que servir a esta generación. Sí, trascender a estas generaciones que vienen. Pero eso es lo que uno mira, ¿no? Yo miraba a estos hombres y yo decía, tremendo lo que hace la palabra de Dios, la presencia del Señor, enseñar este hombre que a pesar de todo era un valiente y también estaba sufriendo una persecución por el rey Saúl, pero él iba avanzando, él iba dando de todo lo que él tenía a todos estos hombres que fueron reconstruidos. También miramos al hijo pródigo, una ciudad asolada. Vamos a Lucas 15, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios, el hijo pródigo, una parábola del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces aquí estamos viendo a esta ciudad asolada, ¿sí? Sí. Por hacer la voluntad de él, ¿sí? Por no estar bajo el padre, bajo el techo, bajo la autoridad del padre, bajo, ¿no? La autoridad del padre, sí. Sino que quiso hacer y quiso mirar y quiso hacer su voluntad. Y hermana, y es bien grave porque se da la herencia es cuando el padre está muerto, no cuando está vivo. Sí. Sí, fue osado. Sí, fue muy osado. Y miramos cómo
era su ruina, ¿sí? Por eso dice que nuestra ruina interior puede tal vez parecernos aceptables. O sea, se vuelve una comodidad. Sí. Esa forma de vivir así, en ruinas, en desolamiento, es una forma que se adapta a uno a vivir así de esa forma. Sí, rápidamente se acostumbra la persona a esa clase de conducta pasiva de vivir incómodamente, entre escombros, encerrados, en su propia tumba y junto a todas las personas que están en esas situaciones, entierran sus sueños. Hermana, ¿sí? esto es muy tremendo porque así, o sea, por eso se llama el hijo pródigo, o sea, porque aún estaba pidiendo, ¿sí?, que lo ayudaran en su necesidad, pero aún lo llevan a apacentar cerdos, a darle comida y aún de esa misma comida. O sea, ¿será que muchas personas tienen que llegar al fondo para que, o sea, como decir, yo me acuerdo cuando estábamos en esa fundación para drogadictos y alcohólicos y muchas veces el director decía, ese tiene que darse otra vuelta allá y cargar su costal y que toque fondo, ¿sí? Entonces, o sea, tendrá que llegar a ese punto, ¿sí?, cuando se está dando una palabra. Entonces aquí estamos viendo que el Señor lo vuelve en sí, porque es el Señor, uno Sí, solo el no Espíritu puede. Santo. Sí, el Espíritu En Santo. este caso, pues el Señor sí, porque Sí. devolverlo en sí de lo que estaba haciendo, sí. Y entonces vemos que el hijo menor tuvo que tener ese valor, ¿sí?, de desnudar su alma, atreverse a mirar toda esa oscuridad en que él estaba en su corazón y reconocerlo, reconocer también la ofensa que había cometido. Sí, he pecado contra el cielo y contra ti, lo dice ahí en el versículo 18. Y entonces él tenía que hacer algo para mitigar el dolor al que él había infringido. Entonces, por eso dice que no hay arrepentimiento. Hermana, pero es muy tremendo porque, o sea, él está arrepentido. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sí, es muy tremendo porque está pidiendo es un grado más bajo, sí, no como hijo, sino como allá como esclavo, como aquellas personas que trabajan por un jornal. Pero el Padre movido a misericordia, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que así hayamos cometido lo que hayamos cometido, así hayamos ido al mundo a darnos una vuelta y después volver, el Señor nos recoge y nos vuelve a tener en ese mismo punto. El perdón tiene que ver con el punto en que nosotros somos hijos de Dios y el Señor sigue viéndonos como hijos de Dios. Él no nos desgrada. Él no nos degrada a nosotros. Y sí, bueno, ahora sí eres hijo, pero entonces como me hiciste esto, te voy a degradar. No. El hijo pródigo está pidiendo ser degradado. Pero el Padre, movido a misericordia, como lo dice aquí, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces ahí vemos la misericordia y la gracia de Dios, ¿cierto? Sí. Cobra valor su palabra en las personas, en nuestras vidas, sanando todas esas heridas, trayendo vida donde había muerte. El Padre hubiera podido decir, hermana, es que es bien tremendo porque Él hace la herida y Él la sana. Sí, porque el Padre le hubiera podido decir, no, hijo, ¿cómo se te ocurre que te voy a dar la herencia si tú eres el menor y tú todavía no tienes experiencia y tal cosa? El Padre cogió y le dijo, tómela pues. Para que él no fuera a decir luego, mi papá no me dejó. Mi papá no me dio, mi papá me retuvo. Dios es no que retiene. Muchas veces, hermanos, es mejor dejar, si el hijo no quiere que esté en la casa el padre, si el hijo no quiere, si el hijo quiere recorrer el mundo, si el hijo quiere hacer lo que le... Vaya, mi hijo, vaya y toque fondo y después vuelva. Eso es muy tremendo, hermana. Eso es tremendo. Lo que el Señor hizo allí. Sí. Porque el Señor no le dijo, o sea, el Padre no le dijo, mi hijo, no se vaya por allá, mire que le puede pasar algo, lo pueden robar, lo pueden matar con todo ese mundo de dinero. No, dijo, toma. Sí, Él dejó para que él pudiera entender, ¿sí?, todo el desperdicio que él hizo. Hermana, mira hermana, que
en esto de la fundación de drogadictos y alcohólicos, esto uno le tiene que pedir a uno una dirección al Señor, tan tremendo que uno tiene que pedir una dirección al Señor acerca de cómo tratar a estas personas. Y había un varón de Dios que era el director, y su hijo era drogadicto. Y entonces él hizo todo lo posible por su hijo, pero este hijo no quería nada. Dijo: mi hijo, bueno, vaya y haga su vida como usted quiera, ¿sí? Pero aquí no venga a estar pidiendo comida todos los días. Aquí no venga, o sea, él le decía: vaya y haga su obra. Y entonces él iba, de vez en cuando iba a comer allá. Pero el papá mismo lo veía y le dice: ¿hasta qué horas? ¿Sí? Todavía no te ha bastado. Y ya tenía su costal. ¿Sí? Todavía no te ha bastado. Todavía no te ha bastado. Y él sigue. Y él seguía en sus cosas así, en esa situación fuerte de la droga y todo ello. ¿Sí? Pero son decisiones que el padre puede amar mucho a su hijo. ¿Sí? Puede amar mucho a su hijo, pero es necesario que se tomen decisiones radicales. Y si el hijo quiere, ¿sí?, que quiere volverse un 3, por decirlo así como dice uno, si quiere andar la calle, si quiere andar con el costal en la calle, vaya, mijo, pues ya le gasté dinero a usted, ya le gasté todo lo que sea posible, pero es necesario que entonces vayas a hacer lo que quieras, pero de aquí de la puerta para afuera, ¿sí? Porque muchas veces esos hijos hasta les roban a los padres, Sí. les roban, les quitan, hacen de todo. Pero allí hasta los manipulan. Claro que sí. Manipulan a los padres, que si no, nunca más vuelven. Entonces hacen llorar a la mamá o al papá, lo que fuera. Sí, Entonces están manipulando sus sentimientos, sus emociones, porque ya se vuelven duchos en estas situaciones. Claro, sí. Entonces ahí estamos viendo que el Espíritu Santo reargulle de pecado. Y claro. son sus hijos, porque Sí. son sus hijos, ¿sí? Él no los va a dejar ahí tirados. Él siempre va a estar allí levantando a todo el que quiera. Por eso muchas veces oramos y decimos: Señor, dales cuando sea un minuto para que clamen a ti. Un minuto, Señor, para que ellos clamen a ti y para que tú les respondas. Entonces, hablamos acá que no hay arrepentimiento sin quebrantamiento. Y no hay quebrantamiento sin discernimiento. Allí está el Espíritu Santo. Claro. Y no hay discernimiento sin el Espíritu Santo, que es el que nos da la convicción de pecado o nos reargulle de pecado. Entonces, esta exposición de esta ciudad asolada, la estamos viendo que fue reconstruida y Claro. que su padre volvió y lo levantó y lo Claro. puso en el puesto que... Sí, porque aquí en el versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. O sea, venía un arrepentimiento, venía ya humillado, ¿sí? Y sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle el anillo en su mano y calzarlo con sus pies. O sea, hermanos, que esto es bien, bien lindo, hermano, bien precioso, pero uno tiene que, hermano, tener el valor de poder ver a su hijo así como lo vio el padre. Yo me imagino que lo vio con el pelo todo pegado, lo vio cochino, lo vio como fuera, hermano. Pero es importante que nosotros entendamos que él venía ya arrepentido. Y entonces el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle. O sea, es lo que el Señor hace cuando nosotros nos volvemos a Él en arrepentimiento. Y el anillo tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Y el calzado tiene que ver con los pies descalzos, son los de los esclavos. Y el hijo pródigo estuvo en una esclavitud, ¿sí? ¿Qué pecado sería? No lo muestra allí, ¿sí? Pero estuvo en una esclavitud, y así, por ejemplo, el drogadicto está en esa esclavitud de las drogas. Y hermano, en estas drogas eso se mueve
toda cantidad de cosas, robo, atraco, muerte, homosexualismo, se mueve toda una cantidad de cosas, ¿sí? Porque el trabajo de ellos es en las noches y por un bocado de comida hacen lo que hacen. Entonces es importante que este hijo pródigo viene a la casa del padre, viene arrepentido, y entonces el padre le entrega la autoridad y le entrega calzado, o sea, para ser hijo y no esclavo. Bendito Dios, Señor. Miremos otro ejemplo, miremos a Onésimo, ahí en Filemón. Sí, mi hermana. Vemos en el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, Sí, pastor. porque Onésimo era un esclavo, ¿no? Onésimo era un esclavo de Filemón y se le había escapado. Se le había escapado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le escapó ese esclavo a Filemón? No nos cuenta. No nos cuenta, No nos pero debe cuenta. ser que lo estaba tratando mal. Pero también aquí vemos una ciudad asolada. Sí, dice, y a él lo cogieron y lo metieron a la cárcel, y justo en la misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo, ¿no? Y allí fue donde fue construido. Todos esos escombros fueron levantados, y se levantó este hombre como a una ayuda de Pablo, y como una ayuda del ministerio también. Sí, señor. Porque luego lo envían a Filemón, y entonces este hombre le dice, y recíbelo, y si te debo algo, y luego le dice, pero como tú también me debes, entonces ten todo esto presente. Entonces, Onésimo significa útil, y Filemón, amoroso y amigable. Entonces, vemos uno que fue desbastado, ¿sí? Un esclavo. Sí, fue tremendo. Desbastado este hombre, pero allá con la palabra que le dio el Señor a Pablo, este hombre fue con el evangelio del reino. Mira, este hombre fue levantado. Esto es muy tremendo, hermana. Esto es muy tremendo porque, o sea, ni el uno ni el otro al comienzo. Era un mal amo, por decirlo así, y era uno que a su siervo cómo los trataba, o cómo este siervo hacía las cosas, ¿sí? Y entonces es bien tremendo porque dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandártelo, para mandarte lo que conviene, ¿sí? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, fue engendrado, y el apóstol Pablo está diciendo, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil. El nombre de él es Onésimo, que es útil, pero en el otro tiempo era inútil. Tremendo, porque por eso hasta se escapó, porque era uno inútil y le iba mal con su amo, ¿sí? Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces, bien hermoso como el Señor, a través del evangelio del reino, de su palabra, fue construyendo, fue restaurada otra ciudad arruinada, como dice, que levantarán escombros, que levantarán ciudades arruinadas. Mira, hermana, como lo dice en el 13, dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto es muy tremendo, hermana. La forma como fue reparado por la palabra del Señor, por la palabra del Señor Jesucristo, fue restaurado un esclavo, y que aún su nombre era útil. O sea que ahora sí hacía alarde de lo que era su nombre. Era un hombre útil, y que el apóstol Pablo lo quería para él y para que le ayudara en sus prisiones, en el evangelio. Hermosa esa historia. Sí, es muy cuando tremendo. la miraba, yo dije, otro que fue asolado, otra ciudad asolada que fue reconstruida. Entonces, hermanos, quedamos aquí. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta tiempo, Señor, donde tú permites que exponga tu palabra, Señor, de Isaías 61. Nosotros te damos gracias por esa palabra, Señor. Gracias, mi Señor, y pedimos, Señor, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado, con sus riquezas en gloria de su herencia santa. Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por ese amor, Señor, por todo lo que hace tu Espíritu Santo, Señor, en estos tiempos, rearguyendo, Señor, a todas estas ciudades asoladas, Señor, a estos escombros, Señor, a todas estas ruinas antiguas que van a ser reedificadas por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque nosotros, Señor, como tú has dicho, somos pueblo tuyo, somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, y sigue trayendo palabras, Señor, sigue obrando, Señor, para la edificación de tu pueblo, bendito Dios, para que salga esa muerte, bendito Dios, de tu pueblo, para que salga de ese sueño, Señor, esa amargura, todas esas situaciones, bendito Dios, todos estos asolamientos que tuvieron, bendito Dios, por la desobediencia, por el pecado, bendito Dios. Restaura, Señor, todas esas ciudades arruinadas, Señor, esos escombros, Señor, de muchas generaciones, bendito Dios, porque vienen, Señor, de generación en generación, toda esa ruina, esa pobreza, esa miseria en las personas, bendito Dios, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.